Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Coti Chara y el día de hoy los estaré acompañando como moderador del curso. El curso de hoy es el ISO 45001 y la gestión del COVID-2019. El presente curso da a conocer los principales cambios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente al COVID-2019. Se hace hincapié en el diseño de evidencia documental de dichos cambios para preparar a las empresas de cara a las próximas auditorías. Este curso va dirigido a empresas de los sectores industria, transporte, comercio, construcción, minería, energías y afines. La ponencia de hoy está a cargo de la ingeniera Lucy Malaver. Ella es ingeniera de seguridad industrial especializada en sistemas integrados de gestión para los sectores de minería, energía, construcción e industrias. Con 9 años de experiencia en implementación, mantenimiento, auditorías en capacitación de salud y seguridad ocupacional y actualmente se encuentra cursando una maestría en neurociencias. Lucy, te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro segundo curso virtual. El día de hoy tenemos un tema preparado muy interesante también en caras a los que se nos viene como parte del sistema de gestión que administramos. Todos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, si bien es cierto, nos vemos en la necesidad de ir adaptando a esa normativa legal para el reinicio progresivo de las labores. Otro punto importante que se nos viene a la mente es cómo poder preservar nuestro certificado, en el caso de nuestra empresa, mantenga ya un sistema de gestión bajo la norma ISO 45001 o la trinorma, ¿no? el ISO 9001 o el ISO 14001. Por lo tanto, en esta situación que todavía está progresivamente en reinicio, vamos a tomar en cuenta qué es lo que establece el ISO 45001 en cuanto a la certificación, ¿no? Hay un periodo de plazo desde que se logró la certificación de 1 año para hacer la auditoría de seguimiento. Y en el caso de los que ya lleguen al tercer año, la recertificación. Esto también podría llevarnos a nosotros a hacer un cuestionamiento. ¿Qué pasa si ya está pronto a vencerse el plazo en este periodo que hemos estado en el teletrabajo, trabajo remoto? Y por lo tanto, ahora que voy a reiniciar labores, porque hay algunos sectores que se han mantenido laborando y otros que van a reiniciar. Por lo tanto, ¿qué debería hacer yo? Llamar al representante de la empresa certificadora y ojo, hay dos opciones, ¿no? Si no es posible realizar la auditoría y sobre todo si no está realizando trabajos mi empresa, puedo prorrogar hasta 6 meses esta auditoría de seguimiento o la recertificación. Lo otro es que si estoy ya empezando a producir, mi empresa debería contactarse para establecer una fecha y la posibilidad de realizar una auditoría remota. Las empresas certificadoras están en la potestad de realizar este nuevo método de auditar, pues sí. Vamos a ver más adelante por parte de las auditorías externas cómo se está manejando. Pero vamos a ir en el contenido del curso de este tema en una hora que voy a tratar de ir avanzando para poder, para que sea rico el compartir en este momento, ¿no? Aprovechando este tiempo, desde adentro, como coordinador del sistema de gestión, ¿qué debería conocer para adaptarme a estos cambios? Para empezar, ¿no? Ahora que se viene una auditoría interna, para que mi sistema de gestión tenga esa continuidad, esa mejora continua que nosotros conocemos y por lo tanto, al final, saber en caras a una auditoría externa cómo debería proceder. Los objetivos del día de hoy, por lo tanto, tenemos conocer cuáles son los principales cambios en el sistema de gestión, dada la coyuntura sanitaria que se nos presenta, ¿no? Es a nivel mundial. Y lo segundo es poder nosotros ser capaces de tener nuevas habilidades en cuanto al diseño de estos cambios.
para presentar o para preparar en las empresas, ¿no? Prepararlas cara a una nueva auditoría. Es que esto no tiene precedentes y estoy segura que en la matriz de riesgos de ninguno de los presentes se tenía considerada una pandemia, ¿no? Como peligro y por lo tanto esto es algo nuevo. Entonces, el diseño del curso está establecido en estos 5 puntos. Vamos a definir un poco para siempre tener no clara las ideas y poder en base a estas definiciones, describirlas bien, avanzar. El segundo es el marco legal. Si bien es cierto, la normativa ISO 45000 como un estándar internacional no tiene una normativa legal a la cual se ajuste, esto lo dice la norma, nuestro sistema de gestión sí, y de ello es lo que vamos a conversar hoy. Los requisitos del ISO 45000, ¿no? Teniendo claro el panorama general de cuáles son estas 9 cláusulas del ISO 45000 y cuáles de ellas, en el punto 4, van a verse ajustadas o cuáles son los principales cambios. Y por último, qué requisitos o soluciones se presentan en este momento para una auditoría remota del sistema de gestión de seguridad y salud en base al ISO 45001 y como les comentaba, aplica lo mismo si su empresa tiene el ISO 9001, el 14001, si pasa a una auditoría de la Trinorma. Entonces, el término auditoría, ¿no? Sacado de la normativa ISO 45001, como también de la ley 29783 y su reglamento, que nos dicen que una auditoría es un proceso sistemático, ordenado, es independiente, es documentado, porque quedan registros, evidencias, hay un informe de auditoría, que sirve para hacer una evaluación o una medición, ¿verdad? Y por lo tanto tiene un objetivo. ¿Por qué las empresas realizan una auditoría? Para medir, evaluar, ¿no? En el actuar ya del proceso del PHBA, de conocer en el evaluar, en el verificar, ¿no? Del proceso PHBA, cómo estoy, cómo me encuentro, a comparación de hace 3 meses o del año pasado. Y por lo tanto nos lleva a actuar, a poder mejorar, ¿no? Involucrando a la alta gerencia en el levantamiento de estas no conformidades. El marco legal peruano en estos días, ¿no? Ha establecido el decreto legislativo, esto fue el 10 de mayo para ser más exacta, 1499. Ojo, por ahí seguramente ya lo han escuchado, lo han estado revisando, pero no confundirnos, ¿no? Esta normativa hace referencia a la ley 29783 y su reglamento en el artículo correspondiente para cada una de ellas, de lo que es una auditoría del sistema de gestión en base a la ley 29783, porque nos dice cuáles son las medidas para garantizar la fiscalización de la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de la emergencia por COVID-19. Entonces, en el artículo 8, que habla en estos dos subartículos, 8.1 y 2, sobre las auditorías, nos dice que quedan suspendidas durante el periodo de emergencia sanitaria. Ojo, se está levantando la cuarentena, pero se mantiene la emergencia sanitaria. Y por lo tanto, en este periodo de emergencia sanitaria no se realizará. Una vez culminada la emergencia sanitaria, se tiene 90 días, 3 meses de plazo, como prórroga para realizar, terminados la auditoría. Pero terminados estos 90 días, hay 10 días adicionales, que es el límite para presentar el informe correspondiente al Ministerio de Trabajo. ¿De qué auditorías hablamos entonces acá? De las auditorías del sistema de gestión bajo la norma de la ley 29783, que se fiscaliza mediante los auditores Mintra, ¿ok? Pero para las auditorías del sistema de gestión bajo ISO, esto no rige esta norma, tiene el marco propio de la ISO, y las empresas sí están, hay que coordinar, por dicho, con la empresa que le hace el servicio de auditorías, para ver, porque tienen la potestad de realizarlo, si están listas para una auditoría remota. En cuanto a la estructura del ISO 45001, en el año 2018, que entró en vigencia, nos dice que hay un plazo para poder migrar, ¿no? de la anterior OSA 18001 a lo que ahora
tenemos, ¿no?, en su reemplazo el ISO, que sabemos que es más amigable a poder adaptarse con los demás ISOs que se mantienen en las empresas. Esta estructura nos habla sobre la introducción a la norma, ¿no?, los beneficios de implantar una norma en la empresa, pues me da un prestigio, me da una mejor imagen, mis trabajadores se sienten más tranquilos y seguros al estar laborando en una empresa que es certificada. Muchas veces también al momento de realizar al momento de realizar los servicios, hay muchas empresas que en la licitación, ahí está la palabra, piden como requisito que las empresas sean homologadas o mantengan una certificación vigente. Entonces, dentro de este ISO 45001 también nos menciona al conocido ciclo de Deming o de la mejora continua. El PHBA ha sido alterado de alguna forma, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Se ha ido adaptando a las necesidades que ahora se tienen, ya esto avalado con estudios desde el 2016 y ahora en el 2018 que se entró en vigencia el ISO 45001. La cláusula 1, que es el alcance que viene a ser la empresa, cuál es, si es nacional, internacional, qué servicios brinda. Ojo que algunas empresas habrán podido también cambiar el punto del alcance, pues sí, si es que antes era una empresa textil, ¿no?, y voy a pasar a hacer fabricación de las mascarillas, por lo tanto, en esta nueva auditoría se puede aprovechar para modificar el alcance. En la cláusula número 2, que me hace referencia a las normativas legales, como les decía, ISO 45001 no tiene normativas legales para la propia norma. La cláusula 3, términos y definiciones, donde nosotros tenemos claro sobre lo que estamos hablando en esta norma. Los que están en verde, como ven aquí, son aquellos que van a sufrir cambios. Empezamos desde la cláusula número 4, el contexto de la organización. Hay un contexto interno y externo, ¿verdad?, en el cual se están modificando horarios de trabajo, profesionales que ingresan, ahora los profesionales de la salud, se están modificando en el contexto externo las autoridades a las cuales se les reporta, el MINTRA, ¿no?, la autoridad de estadísticas, en donde se hacen los reportes mediante el app de los casos, si se presentaran positivos. En el punto número 5 tenemos la cláusula sobre liderazgo. Este es un cambio importante en cuanto a la OSA 18001 y el ISO 45001, ya que la cláusula número 5 viene a ser el centro, el corazón, como yo lo llamo, del ciclo PHBA. Y se han dado cuenta que una estructura, ¿no?, que ya se viene manejando desde hace mucho tiempo, porque esas seguían presentando accidentes, pues lo que falta es un liderazgo, y este liderazgo tiene que ir desde arriba, ¿no? Y no solamente en el organigrama tiene que ser el que está por encima, sino que tiene que promoverse en la empresa, realizar actividades para que se genere un autoliderazgo o el liderazgo transformacional, como también lo hemos escuchado. En la cláusula número 6, que sí está afectada al cambio, nos habla sobre la planificación. Ojo, muchas veces entonces nosotros ya tenemos un programa de capacitaciones, un programa anual de seguridad y salud. Tenemos también aquí identificados en nuestras matices de riesgo cuáles son los peligros principales de la actividad. Entonces, aquí vamos a ver todos estos ajustes que se tienen que dar. Y también estos cambios que se tienen en referencia a los planes de emergencia y los informes a los cuales me miden a mí la efectividad de estos planes. En el punto número 7 tenemos el soporte o el apoyo, ¿no?, en cuanto a las áreas que brindan soporte al sistema de gestión, ¿no?, qué documentación, instructivos vamos a tener para que ellos realicen el trabajo de forma adecuada. Los recursos humanos habrán variado, el área de recursos humanos tiene que involucrarse aquí en el sistema de gestión para poder adaptar a esta nueva forma de trabajo, que es ahora virtual. Si se han ahora modificado las formas de elaborar, porque tenemos el medio de comunicación, las plataformas,
¿no? Debemos entonces actualizar estos documentos indicando que ahora se hacen, ¿no?, los cambios, tanto de demanda de personal, los horarios, a quién reporto, si se han modificado los roles, tiene que quedar esto establecido. En la cláusula número 8, y es en la que más vamos a trabajar, en la que más demanda esfuerzo, es la de operación. Todos los controles que se tienen que implementar, ejecutar, tienen que estar aquí, ¿no?, detallados. Vamos a tener, por lo tanto, un personal para la brigada de emergencias por COVID, para que pueda realizar la evacuación médica si es que se presentara un caso sospechoso positivo en la empresa. Este tiene que contar con un kit de emergencia. Todo lo que en la planificación quedó establecido como control en la matriz de riesgos, tiene que acá materializarse, ¿no? Tenemos que entonces nosotros ver cómo se está implementando, si la capacidad es suficiente. En la cláusula número 9, la evaluación del desempeño, y aquí es donde viene la auditoría interna. Entonces, estar presente en todos estos puntos en verde, el ajuste que ahora se tiene que tomar, ¿no? Principalmente, que puedan haber en algunos otros derivados algunos cambios, pues sí, pero principalmente en estos 5 que estoy indicando. ¿Cuál es la mentalidad de una auditoría basada? ¿Cuál es la mentalidad de una auditoría basada en el riesgo y pasos tras la implantación? Entonces, vamos a detallar a continuación cómo debería yo generar estos cambios y qué registros debo yo tener en base a una próxima auditoría para poder evidenciar que estoy, ¿no?, mejorando. En cuanto a la introducción a la norma que todos conocemos, la ISO 45000, lo que se trata es en las organizaciones y en todo el personal propio de la empresa, así como contratistas, visitantes y clientes que vienen a ser las partes interesadas que afectan a la empresa, al obtener, al adoptar, porque no hay una obligación, es el interés propio de cada empresa, del empleador. Al adoptar el ISO 45001, ¿qué es lo que sucede? Pues con este se genera un sistema que avala que la organización es responsable por la seguridad de todos y todos ellos, seguridad y salud durante la realización del trabajo o actividades que conlleven a la producción, al servicio que brinden, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca? Por lo tanto, prevenir lesiones, los conocidos accidentes del tipo de leve o hasta grave o mortal, y el deterioro de la salud. Entonces, aquí en el deterioro de la salud es que tenemos al COVID-19 y esta salud se puede ver desmejorada, tanto la física como una enfermedad a un órgano, como también la mental, ¿verdad? Entonces, está afectando a ambos casos el COVID-19 porque nos genera estrés. Ahora los que estamos realizando teletrabajo, la doble presencia, que si bien antes se conocía que se daba mucho más en mujeres, ahora es para ambos lo mismo, ¿no? Papá y mamá, si tenemos como responsables de personas mayores, de nuestros padres o abuelitos también, que estar ahí, al tanto de todo esto. En cuanto a una breve historia del ISO 45000, para dejar claro el cambio que se tiene en la migración, porque hay muchas empresas que aún mantienen su certificación bajo OSA 18001 y es totalmente legal, porque una vez que entró en vigencia el ISO 45001, se tienen 3 años para poder migrar, ¿no? Si entró en vigencia en entonces el año 2018, tiene hasta 2018, hasta 2019, 2020, hasta inicios del 2021. Pero ¿qué me dice esta normativa en cuanto a la auditoría? Las auditorías para las empresas auditoras del ISO 45001 se van a poder realizar, ¿no?, de forma obligatoria hasta después, lo que se tenía hasta después de marzo del 2021. O sea que hasta marzo, hasta antes de esta fecha, antes de marzo del 2021, pueden seguir auditando OSA 18001. Después de esta fecha ya todos deberían haber migrado al ISO 45001, pero se ha dado una prórroga de esto y se indica que ahora las empresas auditoras externas del sistema de gestión
pueden seguir auditando el OSAS 18001 hasta el 30 de septiembre del 2021. Ojo, entonces. Tenemos en el ciclo del PHBA el cambio que les mencionaba aquí, ¿no? En cuanto a la planificación, el hacer, que es el apoyo y una parte de operaciones, la evaluación o la verificación, que es netamente la evaluación del desempeño en las auditorías, y la mejora, que es la cláusula 10 en cuanto a investigación de no conformidades, de accidentes, y la intervención de la alta gerencia. En el centro tenemos la cláusula número 5, la que les mencionaba ahora sobre el liderazgo, pero no solamente el liderazgo involucrando a la alta gerencia, a los de arriba, a los mandos, sino que también la participación de los trabajadores, ¿no? Y bien, en este ISO 45001 también se hace hincapié en el alcance del sistema de gestión. Definir claramente cuál es el contexto y quiénes son cuál es el contexto externo e interno, así como también poder medir los resultados del sistema de gestión en seguridad en esta verificación, en esta auditoría interna que se da. Los cambios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 se deben implementar principalmente en los puntos que tenemos aquí presentados, desde el 4.1 hasta el 9.2. ¿De qué se trata cada uno de ellos? El 4.1 es la comprensión de la organización y de su contexto, ¿no? Esta organización en este momento ahora tiene que reportar a otro tipo de instituciones, ¿no? Instituciones públicas como son las del Ministerio de Salud. En el 4.2, las necesidades de las partes interesadas. Tenemos, por lo tanto, los trabajadores que han cambiado ahora los ingresos. ¿Cuál es una necesidad de la empresa en cuanto a admitir para el reinicio de trabajo? Tener la declaración o la ficha de síntomas, ¿no? La declaración jurada antes del ingreso. El uso obligatorio del respirador, es que este trabajador no tenga un familiar al cual está el cuidado. Por lo tanto, estos requisitos que se tenían para las partes interesadas se han visto modificadas, no solo el trabajador, sino las empresas contratistas, y ahí hay que poner mucha más atención inclusive. El punto 6.1 nos habla sobre las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, ya que el 6 es la cláusula de la planificación. Vamos entonces a que nosotros, a que estar preparados nosotros para poder en nuestras matrices de riesgo reconocer esta fuente biológica, pero no solamente el COVID-19 a nuestras matrices trae el cambio de virus, coronavirus y el riesgo de contagio del COVID-19, que es la enfermedad, sino que también ha traído el tema químico, los factores químicos, físicos, ¿no? En el tema ergonómico y psicosocial. Las acciones para abordar, entonces vamos a tener aquí que rediseñar nuestro IPRC. El punto número 7 nos habla sobre los recursos. En el 7.1 el cambio en los recursos que se tienen en la empresa, lo que le mencionaba sobre la incorporación del TIC o de la tecnología de la comunicación y establecer cuáles son los canales autorizados en el trabajo para cumplir con las funciones, reportar el trabajo cumplido, los roles que se vienen dando. El punto 7.3, y aquí es en esta situación en la que nos encontramos, el más importante, ver, la toma de conciencia, el lograr en todas las partes interesadas una sensibilización, porque aquí el documento puede quedar muy bien elaborado, pero si no hay toma de conciencia, esto queda, ¿no?, en la gaveta. Por lo tanto, ¿qué estrategias, ¿no?, ahora tenemos nosotros que implementar para lograr esta toma de conciencia? Si bien es cierto, estamos apoyados de mucha normativa, como se los decía en anteriores cursos, es importante que se comunique, se difunda de alguna forma con términos adecuados para que se pueda comprender por todos los trabajadores.
El 7.4, la comunicación, ¿no? ¿Cómo ha sido alterada la comunicación? Y aquí tiene que quedar registrado. En el punto 8, que es de operaciones, netamente el 8.1 nos habla sobre la planificación del control operacional. ¿Cómo entonces se están implementando estas distancias en las oficinas? Si yo tengo un ambiente de operaciones, la señalización, hay alguna separación física, los sistemas de ventilación que se tienen que dar, el flujo del aire que se tiene que mantener. En el 8.2, la preparación y respuesta de emergencia. Ojo que el día de ayer, 28 de mayo, entró en vigencia una normativa que habla sobre la suspensión de simulacros, pero esta se refiere a una normativa, hace referencia a una normativa en donde se listó cuáles eran los simulacros para INDECI. INDECI había establecido simulacros nacionales y estos son los que se han visto suspendidos, no confundirse con los simulacros internos. Por ejemplo, toda empresa que ahora mantiene labores debería, una vez que implemente su plan de emergencia frente al COVID, preparar a sus brigadistas o a sus trabajadores realizando una simulación y que quede registrado. ¿Para qué? Para poder nosotros comprobar la eficacia de mi plan, ¿no? Y a esto se refiere. Y el 9.2, en cuanto a la evaluación del desempeño, que en general nos habla la 9, nos dice las auditorías internas, ¿no? Cómo se deben dar, si se pueden aplazar también, ¿no? ¿Hasta qué tiempo? Porque una vez que se va a realizar una auditoría de seguimiento o de recertificación, lo que te piden para empezar es tu informe de auditoría interna, ¿no? ¿Qué tal si no se ha realizado todavía? ¿Hasta cuánto tiempo lo puedo aplazar? Pues hasta 6 meses, pero ojo, esto para empresas que no están en actividad, para empresas que ya están laborando, que se han mantenido, como las empresas de alimentos, ellas deberían mostrar esto en su cumplimiento, ¿no? En cuanto a las auditorías internas, también las auditorías internas se pueden realizar de forma remota, pues sí, también se pueden realizar siempre y cuando se demuestre que los recursos necesarios para esto, ¿no? Porque aquí, en cuanto a las empresas, se tienen que implementar canales. Si se va a realizar una auditoría, este va a ser, ¿no?, una forma de comunicación mediante el WhatsApp, el Zoom, las reuniones, cómo se van a planificar, para entrevista de los trabajadores, que es muy importante, se les va a brindar un espacio en donde ellos puedan tranquilamente dar su opinión, expresarse, sin estar pues a la vista o a la escucha del empleador, porque lo que busca en la auditoría es conocer cuál es la opinión del trabajador. Y eso es por parte de la fase 1 en una auditoría. De la parte ya de campo, la inspección, la auditoría de los procesos, se tiene que hacer mediante un video, puede ser una opción también, una filmación. Lo ideal es que se mantenga una videoconferencia de las operaciones con un personal que vaya haciendo el recorrido por planta. Lo otro es implementar drones para empresas mucho más grandes, probablemente hablamos de empresas de todo tamaño. Entonces vamos a desglosar un poquito esto sobre los cambios. En el punto número 4, el contexto de la organización, el 4.1, vamos a hablar sobre el contexto externo, el entorno sanitario, las nuevas leyes y la tecnología. ¿Ha cambiado? Pues sí. Y también otro punto importante en una auditoría, lo primero que te van a solicitar después del informe de auditoría interna es la matriz legal, ¿no? Y por exagerar, no sé si es que todos los días están cambiando, pero al menos una vez a la semana existen los cambios en la normativa legal. Entonces, ¿cuál es el seguimiento, la forma en que se ha implementado en la empresa para poder estar al tanto de todos estos cambios? Y no solamente eso, sino que también cómo se están implementando. En el contexto interno, tenemos a la estructura, cómo se ha habido alterada la organización en cuanto a la cantidad de trabajadores, ¿no?, con factores de riesgo que se han tenido que quedar en casa, si es posible realizando el teletrabajo, sobre la resolución, el decreto supremo 239, que nos habla sobre el famoso plan de vigilancia, de prevención y control del COVID,
y nos habla sobre la comorbilidad existente para ellos. Entonces, si ellos no están laborando o están haciendo teletrabajo, se ha modificado, ¿no?, las funciones que realizan, los roles a los cuales ellos antes desempeñaban. El cambio del recurso humano en el proceso, como les decía, en cantidad, si es que no es posible tener, porque generaríamos un hacinamiento, si es que todos ingresan como normalmente lo realizaban. Flujos de información, inducción de los nuevos softwares o equipos, entonces el contexto interno se ha visto variado en cuanto al flujo de información, ahí tiene que quedar establecido. Para las ventas, ahora hay una forma diferente de poder realizarle una solicitud de pedido. Si es que las empresas estaban automatizadas, esto no hay problema, ¿no? Ya venían trabajando de alguna forma virtual, pero para las que no se tiene que implementar. Normativas y directrices adoptadas. No solamente la normativa legal, sino para las empresas más grandes o corporaciones, vienen normativas de la casa matriz a las cuales se tienen que adoptar. Horarios de trabajo, y con esto el inicio de labores y el tránsito que se está generando ahora, que todos, ¿no?, han tratado de volver a subir a los buses, al transporte que no ha variado. La cantidad o el tamaño de los buses se sigue siendo el mismo, solo que ahora tienen que viajar a un 50%, y hablamos del 50% de asientos, y que ha ido variando. Ahora pueden ir hasta sentados, con tal de que la norma dice, con tal que no estén parados, pueden ingresar, y sabemos que esto aún no es suficiente, ¿no? Estos permisos, estos horarios, ¿cómo se van a ir manejando? Y las condiciones de trabajo, obviamente, y ahora cómo dejar en nuestros formatos internos de la organización establecido que el lugar de trabajo ahora es cada uno en sus casas, para los que mantienen el teletrabajo, y adopción a criterios ergonómicos para que esta labor, ¿no?, se pueda realizar de forma sana. En el 4.2 nos habla sobre la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. ¿Quiénes serían otras partes interesadas? Las autoridades legales, el MINSA, a los cuales debemos nosotros ingresar nuestros planes de vigilancia y obtener una certificación para poder demostrar que estamos cumpliendo con lo exigido, así como los protocolos a los diferentes sectores. En cuanto a la fiscalización, no solamente está SUNAFIL, sino que ahora adicionalmente está SUSalud, y SID Perú, que en este caso hace el seguimiento epidemiológico de los casos si se presentaran positivos. Mediante su app se tiene que reportar, ¿no? Dentro de la empresa es una obligación. Ampliar los servicios médicos, también se tiene que implementar una zona de control previo al ingreso. Por lo tanto, tiene que quedar establecidos en el contexto de la organización estos cambios, así como la incorporación de personal de la salud, como se ve en el anexo número 1 del 239. Pero ojo, este nos dice para empresas, según la última modificatoria, porque ha tenido dos, que no tengan un sistema de gestión, ¿no? La obligatoriedad de contratar, porque normalmente las empresas que ya mantenían un sistema ya tenían personal de salud ocupacional. Número 6, la planificación. ¿Qué podría modificarse aquí? En las acciones a abordar riesgos y oportunidades. En el 6.11, las generalidades, ya que las funciones de inspección del cumplimiento del plan de vigilancia y prevención del COVID tienen que quedar dentro de las funciones del personal de seguridad y salud, así como el análisis de los peligros para influir, el análisis de los peligros de trabajo que influyen, como la fuente biológica que es el coronavirus. Se tiene que quedar establecido en nuestra matriz cuál es el control que se está aplicando y cómo se va a realizar la vigilancia para hacer que esto sea sostenible, perdure. La evaluación ergonómica, por ejemplo, ahora del teletrabajo y otras relacionadas con prevenir la prevención de lesiones, también debe estar entonces estos cambios en nuestras matrices, así como la identificación de peligros. Y de forma rápida, aquí vemos que el peligro, ¿no?, tenemos ahora en el coronavirus,
Hasta el día de hoy eran 140.000 casos por ahí. Imagínense que esto no solamente es a nivel de Perú, sino mundial. En el análisis y la evaluación de riesgos, vamos a tomar algunos ejemplos, algunas metodologías. Ojo que cada empresa, existen muchas, ¿no? Que demuestra la efectividad de la metodología, es libre de elegir, cumpliendo lo mínimo que nos pide la ley, ¿no? La ley 29783. Aquí les presento una modificación que se hizo este año, el 14 de febrero, en cuanto, esta metodología viene en cuanto a la supervisión que realiza el Ministerio de Trabajo. El nivel de riesgo es obtenido, o el RP por S muy conocido, ¿no? Por la probabilidad y la severidad, pero la probabilidad para esta resolución ministerial 034 habla sobre variables que influyen, como son el índice de personas expuestas, nos habla de 0 a 4, de 4 a 12 y más de 12. El índice de condiciones de trabajo, ¿no? Si son adecuadas, se ve el cumplimiento de condiciones seguras, se están usando EPPs, cuando se pregunta a los trabajadores responden de acuerdo a lo que el reglamento indica. El índice de capacitación y entrenamiento, cuáles son estas como mínimo 4 capacitaciones al año que han sido dadas y que han sido entendidas porque se entrevista a los trabajadores. El índice de exposición al riesgo, ¿no? Que nos habla qué tanto el empleador ha implementado medidas colectivas para evitar que sus trabajadores se vean expuestos, si se han presentado accidentes graves, mortales, ojo que también se da una valoración. Entonces ahí viene una tabla en la cual para cada una de estas variables se da un valor del 1 al 5, que la sumatoria me establece un valor total, y en cuanto a la severidad, nos habla de 3 escalas, sin lesiones, es una lesión, perdón, sin incapacidad o un disconfort. Ese es el valor de 1. 2, lesiones con incapacidad pero temporal. O daño a la salud reversible. Y en el número 3, si es lesión con incapacidad permanente o muerte, ¿no? O daño a la salud irreversible. Entonces, ¿y por qué les comento esto? Porque esta es la forma en cómo se audita por parte del Ministerio de Trabajo, de SUNAFIL, el nivel de riesgo. Y nosotros, como parte importante, ¿no? de nuestras metodologías, debemos saber cómo vamos a ser evaluados y tomar en cuenta estos criterios. La muy conocida también metodología de riesgo, probabilidad por severidad, en cuanto a al valor de la severidad y la probabilidad. Pongamos un ejemplo, ¿no? Esta situación, el riesgo, que es el que se mide, de contagio por COVID, ¿qué tan probable es? Bueno, es común, todos los días se presentan casos, se dan contagios, ¿ok? Clasificamos en A común. ¿Qué tipo de daños? La severidad, el nivel, conocemos que hay casos mortales, ¿no? Permanentes, algunos son asintomáticos. Pongamos para este ejemplo que es temporal, que se va a sus 14 días de aislamiento y luego vas a una evaluación, una auscultación médica. Si obtiene su certificado, puede volver a trabajar o se va a unos 14 días adicionales, como algunas empresas lo están tomando también después del alta médica. Entonces, es temporal. Estos valores que se entrecruzan van a darnos el nivel medio. Entonces, debemos nosotros identificar, evaluar y establecer los controles. Hasta el paso número 6 está la identificación y la evaluación del riesgo. Y completar esta implementación, este cambio en nuestras matrices del IPRC. En el punto 6.1, que me habla del punto 3, habíamos visto el 6.1.1 y 1.2, en el punto 6.1.3 habla sobre la determinación de los requisitos legales, y aquí es donde se debe actualizar la matriz legal y ampliar, no solamente con lo que ha establecido el MINSA, sino también con los protocolos sectoriales y algunos otros que se establecen, ¿no? Determinar cuáles de estos requisitos se deben comunicar, deben ser conocidos por todos los trabajadores de la organización.
El punto 6.1.4 nos habla sobre planificar acciones. ¿Qué medidas se deben implementar en el plan de emergencias? Estas acciones en base a poder estar atendiendo una situación, ¿no? A pesar de que nuestra matriz de riesgos establece controles, a pesar de ello, un as bajo la manga, como siempre lo digo, el plan de contingencia, ¿no? ¿Qué hacer si se presenta? Entonces, este plan de emergencias frente al COVID-19 complementa nuestro plan de contingencias general, en el cual se establece también un diagrama de flujo MEDEVAC que nos explica cómo actuar para poder evacuar médicamente a un trabajador, y debemos contar también con registros de estos simulacros, de estos cambios que se están dando, para poder constatar que son eficaces estos planes que se han propuesto, ¿no? Un poco para dejar claro el tema de la normativa sectorial, tenemos la muy conocida desde el 2012, Ley 29783, la norma ergonómica 375, que ahora se debe complementar con el teletrabajo, así como también los protocolos de exámenes médicos. Ojo que hay una prórroga o hay un tiempo para poder realizar con aquellos trabajadores que ya se le vencía el examen anual, ¿no? Que se ha indicado también dentro de estas normativas por emergencia. Adicionalmente, la resolución ministerial 239, y de acuerdo al sector en el que se encuentre su empresa, si es de construcción, industria, si es una empresa de comercio, de transportes, de servicios turísticos, debe implementar la que le corresponda, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea, el tener que actualizar por parte de la consultoría legal o el área legal de la empresa, que tiene que dar ese apoyo. El punto número 7, que viene a ser los recursos o el apoyo, en el 7.1 lo que se debe actualizar o cambiar es la implementación de recursos tecnológicos que ahora se están adoptando por parte de las empresas y sistemas de contención de emergencias, ¿no? ¿Cómo vamos a atender una emergencia de un trabajador si es que se encuentra, ¿no?, en un lugar remoto de trabajo? En las nuevas formas en las cuales se están encontrando a realizar las actividades. Toma de conciencia especialmente en el personal temporal, que son los contratistas, los visitantes y los clientes, ¿no?, que llegan por un periodo corto, están en la estancia, pero está bajo la responsabilidad del empleador, y por lo tanto vamos a adicionalmente en las inducciones indicar cuáles son los protocolos frente al COVID, ¿no? Vamos a dejar claro el mensaje en paneles al ingreso. Previo al trabajo del contratista se le da la inducción, ahí se tiene que complementar o adicionalmente dar un entrenamiento frente al protocolo, a las medidas que se han implementado en la empresa. En el punto 7.4, la comunicación nos dice asegurarse que la comunicación de los nuevos canales informáticos es recibida por los trabajadores y por las partes interesadas. Entonces, establecer canales de comunicación, probarlos, y no solamente ya, ahí están los canales y ustedes vean cómo los utilizan, porque en los trabajadores tenemos de todos, aquellos que se adaptan muy bien, sobre todo los más jóvenes, a esta tecnología, como los mayores, que no les es tan fácil. Entonces, darle estas capacitaciones para que ellos puedan también seguir trabajando, que tienen la gana de hacerlo, pero adaptados ahora a estas nuevas metodologías, ¿no?, virtuales. El punto 8, que es la operación, nos habla en el 8.1 sobre la planificación de controles operacionales, ¿no? Entonces, en la implementación es la implementación de todo aquello que nos va a servir como respaldo sobre los cambios que se están efectuando. Tenemos aquí cambios en los procedimientos, en los estándares instructivos, formatos, registros que se tengan en la empresa, todos alineados acordes al COVID-19. Ojo, aquí una pregunta que me hicieron, ¿no?, es si cuando se realice una auditoría remota, todos mis documentos deben estar digitalizados.
pues no es necesario que todos estén digitalizados. Hay muchas empresas, y a buena hora, que mantienen un sistema de gestión digitalizado, ¿no? Todo se escanea, se lleva a su carpeta, se tiene ordenado, pero hay algunas que todavía usan los documentos en físico. Por lo tanto, en el caso de una auditoría, cuando se realice, lo que debo demostrar mediante el Zoom, la teleconferencia, el Skype, el medio que esté utilizando es facilitar y mostrarles, ¿no? Cuál es este documento que se está solicitando por parte del auditor. Ojo, así estén digitalizados al 100%, yo tampoco le voy a entregar todo mi sistema de gestión al auditor, ojo, solamente lo que se solicite para guardar, ¿no? El derecho a la documentación, el derecho a la información de la empresa, mostrárselo en ese momento según se ha solicitado. No es que le voy a entregar todo ni que todo necesite ser digitalizado. Tenemos entonces, por ejemplo, ¿no? Alguna lista de ejemplos. ¿Qué documentos son los que debemos de adecuar? El procedimiento que ahora se tiene de desinfección de ambientes. ¿Qué cantidad, qué concentraciones se deben de usar? Y este debe ser conocido por el personal de mantenimiento o limpieza. El procedimiento, ojo, en cuanto a la desinfección, ¿en qué horarios, no? Cada cuánto tiempo se debe realizar esta desinfección de equipos, pisos, de máquinas, de escritorios. La propuesta es que estos periodos no sean más de 3 horas. El proceso de lavado de manos y desinfección, también implementarlo, cómo hacer un correcto lavado de manos y difundir mediante infografía en estos puntos. Si no fuese un lavado, la desinfección de la misma manera, cuál es el método, instructivo de identificación de sintomatología del COVID, y eso para el personal sanitario que viene a realizar esta labor, ¿no? La toma de temperatura, cómo se realiza, qué distancia, los registros que conllevan esta toma, esta ocultación, registros de la toma de temperatura y evaluaciones físicas, e implementar capacitaciones de prevención de contagio en el COVID, los carteles y los medios visibles que se han implementado para los colaboradores, también dejar, ¿no?, evidencia de esto, el rediseño de ambientes por la ventilación que se debe mantener y la separación física. Ojo que puede ser muy bien conocido, difundido, el metro de distancia, ¿no? Pero no hay ninguna señalización en la empresa. Entonces, aquí como auditor, no me asegura de que esta medida sea cumplida porque yo tengo que observar cuáles son estas separaciones mediante la señaléctica que se implemente. Modificar los estándares del uso de EPPs, ¿no? Y aquí todavía es un tema en discusión porque se dice los EPPs que se debe dar según el tipo de riesgo, bajo, medio, alto, muy alto. Muy bien, eso está clarísimo. Pero ahora, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar, no? Si mantengo una dotación adecuada, este EPP que es desechable, la mascarilla, su mismo nombre lo dice, es de un solo uso, pero hasta cuánto tiempo, dependiendo de la actividad. No es lo mismo estar en una oficina haciendo administrativo que estar en campo trabajando en construcción, obviamente el sudor, ¿no? La exhalación, y muchos conocemos que esto es un caldo de cultivo, el tener, ¿no?, inhalando lo mismo que exhalamos. Entonces, tiene que quedar registrado cuál es el periodo o la frecuencia de cambio o renovación. Y también en este mismo registro, cuáles son las formas de disposición final para que los trabajadores conozcan y el personal también de limpieza o mantenimiento realice el recojo sin generar un contagio. Implementar las medidas señalizadas para el distanciamiento social de 1 metro en vestuarios, comedores, ¿no? Tiene que quedar establecido entonces cuáles son estas formas en las cuales yo me estoy asegurando, mediante la señalización, carteles informativos, de proveer, ¿no?, ambientes sanos de trabajo a mis contratistas, visitantes, clientes que vengan a una reunión, aunque la idea, y sabemos que es priorizar que todo sea mediante los medios virtuales, ¿no? Si es muy necesario, necesita conocer el producto, llevarse una muestra o probarlo, qué sé yo. Para estas situaciones se mantienen las medidas de seguridad en las instalaciones.
Los cambios en el sistema de gestión, el punto 8, operaciones, enfocándonos en los controles. Entonces, conocemos en la cláusula 8.12, ¿no? La muy conocida pirámide, la jerarquía de controles, y en la que vamos a ver establecidos controles de diferentes medidas, algunos más efectivos, como son el eliminar o sustituir, pero no me dan la viabilidad para el trabajo, lamentablemente, ¿no? Y algunos otros, como los de ingeniería, que son los más adecuados, pero son también costosos o demandan más tiempo para su implementación. Y por último, los de EPPs y controles administrativos. La idea es que en su conjunto se establezcan estas medidas, ¿no? ¿Para qué? Para adaptar nuevas metodologías de continuidad de negocio y suministro a los clientes. Dejando claro el peligro en nuestra matriz de riesgo identificado es esta fuente biológica del coronavirus, ¿no? Y el riesgo es la probabilidad de contagio con una persona que tenga la enfermedad, se llama COVID-19. Pero no solamente altera nuestra matriz en este punto. En factores físicos, por ejemplo, la iluminación en los ambientes de trabajo ahora que se realiza teletrabajo, ¿no? Muchas veces es deficiente el nivel de iluminación a los que estamos acostumbrados en una oficina, de repente en un ambiente de operación que tenía yo como administrador del área de operaciones, mi iluminación ahora no, es la que tengo en la casa y probablemente se atenúe. Factores químicos, con esto de la desinfección, no irse a un extremo de estar dañando también la piel, ¿no? Ergonómicos, los mobiliarios que se están realizando, que se están usando ahora al realizar el teletrabajo, y los psicosociales, como les comentaba, la doble presencia, el estrés que conlleva, el miedo, el estar trabajando ahora que se reinician asustados si me enfermo, ¿no? En el transporte, cuando llegue a casa, si tengo a los familiares que tienen, ¿no?, alguna de estas comorbilidades preexistentes, que son más débiles y les pueda yo contagiar. Todo esto que va dando vueltas en la cabeza de los trabajadores. En el punto 8.2 de operaciones tenemos la respuesta a la preparación de la emergencia. Si bien es cierto, en la planificación ya tenía un plan modificado, aquí debería yo, en el 8.2, tener los primeros auxilios frente al COVID implementados, ¿no? Con los recursos suficientes. Por ejemplo, la formación del personal sobre la respuesta a emergencia en COVID, los primeros auxilios, ¿no? O cómo yo debo reaccionar si uno de mis trabajadores empieza a sentirse ahogado, si en la toma de temperatura inicial en la mañana, todo bien, estuvo la mañana tranquilo, pero en la tarde empieza a sentir, ¿no?, que se le está tapando la nariz o que le falte el aire. ¿Qué hacer? Entonces, ¿cómo ayudarlo? Si está dentro del trabajo o inclusive en un lugar remoto, ¿no? O está en una zona alejada, en la obra de construcción, o estamos en medio del transporte, estamos en camino, ¿no? Y son 3 o 4 horas. ¿Qué hacer en este momento? Pues, si estuviera en el último ejemplo, cada cierta distancia hay un punto de control, poder llamar, comunicarme con los supervisores para que ellos puedan atender y aceptar a este trabajador, ¿no? Bajarlo del vehículo, aceptarlo y llevarlo mediante una camioneta que se haya dispuesto al área de salud más cercana. Por lo tanto, debo haber implementado en mi sistema todos estos cambios. Los cronogramas de simulacros de evacuación de medidas frente al COVID. Deberíamos entonces nosotros tener establecido en nuestro programa anual de seguridad y salud, que se aprobó en diciembre del año pasado, que está vigente, estas modificaciones, ojo, que siempre se hacen, ¿no?, mediante la aprobación del Comité en Seguridad y Salud en el Trabajo, todos estos cambios. Y en cuanto a la comunicación sobre los deberes y las responsabilidades, se tienen que modificar muchas veces los contratos, entonces, en donde se le obligue, es una medida de seguridad, es obligatorio para todos, no solamente para los trabajadores, el uso de la mascarilla, ¿no? En cuanto a la comunicación sobre respuesta de emergencia por COVID-19, cómo este sistema de emergencias, cómo se les está haciendo llegar a las visitas, contratistas u otras partes interesadas, ¿no? Qué formas se están tomando para que ellos, que también están dentro del área de trabajo, no se vean
dañados o tomados por sorpresa en cuanto a una situación, ¿no? O que una visita empiece a tener estos síntomas. Asegurar los recursos suficientes para la atención de emergencia. Cuando se tiene que evacuar a un trabajador sospechoso, el personal, ¿no? La brigada, el personal de salud, de seguridad y salud, que lo va a llevar, que lo va a atender inicialmente y luego desde el personal que va, el conductor que va a llevarlo, ¿no? Dependiendo si es un lugar remoto, si es en la empresa, si es una ambulancia, bueno, ahí no tendríamos nosotros que involucrarnos mucho, pero si es propio de nuestras funciones, ¿qué PPs debe usar este conductor? Ahora que va a estar, ¿no?, dentro de la camioneta un compañero de trabajo, un colaborador con síntomas y es muy probable que dé positivo. Entonces, hay un kit de implementos de seguridad que se debe tener en la empresa para que pueda ser usado en estas situaciones. El 9, y con este terminamos, para dar pase un poquito ya a lo que era la auditoría remota que les comentaba. En la evaluación del desempeño es rediseñar el programa de auditorías internas, establecer también frecuencias y métodos. Entonces, yo tengo que modificar estas formas en que se realizaban y dejar claro si es posible una auditoría remota, porque la empresa cuenta con los recursos suficientes para hacerlo de esta manera, entonces estableceré. Si no es posible, si todavía mi actividad, ¿no? Imaginémonos una empresa que va a empezar todavía fines de transporte aéreo o transporte turístico. Por lo tanto, todavía no estoy realizando actividades. Será necesario, según mi cronograma, mi plan anual decía que me tocaba una auditoría ahora a inicios de junio, pero no podrá ser posible. Entonces esto se puede aplazar hasta 6 meses después. Dependiendo, las normas van cambiando, se levanta el estado de emergencia, ya puedo trabajar, entonces lo voy a aplazar hasta que pueda dar inicio a mis actividades, ¿no? Si es que ya me mantengo laborando, entonces, por lo tanto, sí debo realizar una auditoría interna y establecer cuáles los medios, las formas en las que les voy a llevar. Entonces, esto implica un rediseño. En cuanto a las auditorías externas, ahora pasamos a la última parte, un poquito la más interesante, ya no como consultor, ya no dando las pautas internas, sino conociendo la otra cara, que es las empresas auditoras externas, ¿no? Cómo se están manejando. Coti, un favor, moderador, me gustaría saber, antes de pasar a la última fase, si es que hasta este momento hay alguna pregunta. No, hasta este momento no han hecho ninguna pregunta ni han escrito en el chat tampoco. Puedes Muy seguir. bien, seguimos. Entonces, al momento de hacer las auditorías externas en situación de alerta sanitaria, ojo, esto conlleva a realizar las auditorías manteniendo el estado de alerta sanitaria. ¿Qué es lo que debemos nosotros saber como empresas que tienen un certificado vigente? No queremos que se nos caiga el certificado, imagínense, ¿no? Voy a una licitación nueva y ya mi certificado dice expira tal fecha y no he realizado la auditoría de seguimiento, la recertificación, o yo quiero iniciar el proceso desde cero, tanto sea la fase 1 como la fase 2. Sabemos que la fase 1 es la de gabinete y la fase 2 era la auditoría de los procesos, ¿no? Pues se puede realizar, sí. Lo que hay que hacer es consultar con su contacto de la empresa auditora y preguntar, ¿ustedes están preparados? La mayoría de empresas acreditadas lo está, porque hay lineamientos. Ellos se rigen bajo, ¿no?, al programa de auditoría remota. En una empresa auditora realiza una evaluación de riesgos y se basa a una guía informativa de la IAF. En el ID3 del 2011, la IAF, del Foro Internacional de Acreditación, nos decía que podemos realizar una gestión de eventos extraordinarios o circunstancias que afectan a la organización, de evaluación de la conformidad u organismo de acreditación y de organizaciones certificadas. Aquí abajito está el link para que ustedes lo puedan revisar. Está en inglés, son 11 páginas muy fáciles de entender, bastante amigables para poder revisarlas y conocer un poquito más sobre la forma de auditar. Este material
como en los cursos que estamos llevando se les va a compartir. Al finalizar el curso se les envía un correo con la encuesta, porque nos interesa mucho su opinión, y también con el material, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener y revisar y poder descargar más adelante esto, así como también se van a subir los cursos, ya se están subiendo. El curso de fiscalización que tuvimos la semana pasada está subido en nuestra red de YouTube para que lo puedan nuevamente ver o compartir. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta guía informativa, la ID 3 del 2011? Nos dice que un evento o circunstancia extraordinaria está definida como una circunstancia fuera del control de la organización, comúnmente conocida como fuerza mayor. Algunos ejemplos: guerra, huelgas, disturbios, inestabilidad política, tensión, terrorismo, crimen, y también está pandemia. Está la pandemia ahí, pues sí, inundaciones, terremotos y otros, ¿no? Desastres provocados por el hombre también. Por lo tanto, las empresas certificadoras están en la capacidad de realizar una auditoría remota. Sí, sí lo están. Antes de realizar la auditoría remota, ¿qué paso es el que se tiene que dar? Bueno, hay una evaluación del riesgo de esa empresa a la cual se le va a realizar la auditoría remota. Esta evaluación de riesgo, ¿quién lo hace? La empresa auditora. ¿Qué es lo que va a evaluar? ¿Cuándo volverá a funcionar normalmente? ¿No? Si tú tienes un plazo ya fijo, porque estás en la fase 1, 2 o 3 de esa normativa que se ha dado del reinicio de actividades. Yo estoy en la fase 1, ya me falta muy poquito, entonces la idea es realizar una auditoría presencial probablemente, ¿no? Y por lo tanto, si es que no sé, si es que se levantara la alerta sanitaria, podría el auditor tener la viabilidad para salir a transitar por los espacios públicos, porque si no, como trabajo, el ser una empresa auditora no está dentro de las actividades esenciales, recordemos, y por lo tanto no puede ejercer funciones presenciales, pero sí remotas. Entonces, evalúa, te pregunta, ¿cuándo volverás a funcionar normalmente? Puede tener una respuesta o estar en incertidumbre. Luego, ¿cuándo volverá a producir o a dar servicios de acuerdo a lo definido en su alcance de su certificación? Ojo que habíamos comentado que podría yo también modificar este alcance. Es una buena oportunidad en una recertificación o seguimiento hacerlo, porque después demanda otro costo, hacer el cambio del alcance. Entonces, aquí igual responderá si hay alguna fecha probable o si todavía no tienes la menor idea, ¿no? Y también es cambiante, depende de la normativa que se vaya dando. En el punto 3, en su evaluación de riesgos y planes de emergencia, ¿ha contemplado una pandemia? Y ahí es donde la mayoría no. Pero hemos dicho que estamos en ese proceso de mejorar, cambiar, adaptar, ¿no? Ahora, de ser así, que ya lo acondicionó, se ha evaluado su eficacia. Entonces es la importancia de tener registros de la evaluación de la eficacia de estas respuestas de emergencia, de estos nuevos protocolos, mediante los registros de inspección, seguimiento. Tiene procesos terciarizados, y aquí nos preguntan sobre los contratistas, ¿no? De ser así, ha contemplado de manera de poder auditarlos, porque la auditoría conlleva entonces, según el alcance, no solamente a la empresa, sino a los subcontratistas o empresas conexas que se tengan realizando actividades en ese momento, o según la normalidad de su alcance, como lo harían. ¿Y qué parte de su alcance de su sistema de gestión ha sido afectado por la pandemia? Como les decía, si una empresa textil ahora ha incluido también el fabricar las mascarillas o los respiradores, ¿no? Por poner un ejemplo. O una empresa química ahora incluido en sus procesos la fabricación de este gel. Y así, ejemplo, situaciones que se hayan generado en base a las nuevas demandas. Luego, una vez que la evaluación de riesgos por la empresa auditora, ¿no? Pasa con una viabilidad, empezamos con la ejecutación de la auditoría remota. Cuando la evaluación de riesgos, de acuerdo de la certificación y otorgue a la empresa auditora la seguridad de que puedo realizarla, ¿no? Puedo realizar de esta manera. ¿Por qué? Porque la empresa me ha demostrado que cuenta con las vías de comunicación. Tiene alguna plataforma o, como les comentaba, el Skype, el WhatsApp. ¿Cómo van a ser las vías de comunicación? O el teléfono
por videollamada, pero en la fase de auditoría de las instalaciones también puede realizar, tiene personal, porque no vale la pena entonces realizar una auditoría si mi planta está parada, ¿no? ¿Qué proceso voy a auditar? Tiene que ser cuando ya está empezando de repente alguna zona por la situación en la que estamos, que es de forma paulatina, que ya se está empezando a producir. Esta ejecución de la auditoría está en base a otro lineamiento, y esta es la guía ID4 del 2008, igual del Foro Internacional de Acreditación, que nos dice cuál es el uso de la tecnología de la información y comunicación para fines de auditoría y evaluación. Entonces, resultado de la auditoría, el seguimiento también, imaginémonos que ya llegamos a una auditoría remota, se dieron la fase 1, la fase 2, ¿y qué tiempo demorarían estas auditorías? Más o menos, la situación es la siguiente. Si es una auditoría inicial, si se va a dar la fase 1 y 2, el tiempo que se demora, imaginémonos 3 días, 1 en la fase 1 y 2 días en la fase 2, el tiempo para un seguimiento es 1/3. O sea, si eran 3 días, para la auditoría de seguimiento debe ser de 1 día. Si fuera una recertificación, son 2/3 del tiempo. Entonces, aquí ya serían 2 días para esa auditoría, ¿no? Porque no es solamente una llamada por teléfono, 1 hora. Entonces, ¿qué tiempo podría demandar esa auditoría? También es importante conocerlo. Como mínimo, ¿no? Como mínimo, luego, dependiendo de la empresa certificadora, podrían establecer planes mayores. Resultado de una auditoría, ¿qué vamos a tener en este informe final de cierre de la auditoría? Hallazgos, no conformidades. ¿Cuál es la forma de levantarlos? Estas no conformidades o hallazgos se sigue el mismo proceso normal que se daba en las auditorías presenciales, ¿no? Teniendo los plazos en consideración, las formas en cómo se levantan las auditorías con las evidencias, pasa una revisión, esperamos una respuesta. En el cambio, la técnica de auditoría remota, mucho ojo porque la guía anterior, ¿no? Me hicieron una pregunta en un curso anterior sobre auditorías y me dijeron, Lucy, en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud, existe una guía de la IAF, la MD5 del 2019, el año pasado se difundió, pero entra en vigencia recién el 7 de mayo del 2020, o sea, hace poquito. Y esta guía nos decía determinar el tiempo de auditoría de calidad, medio ambiente y salud y seguridad para los sistemas de gestión. Entonces, en la guía de determinación, ¿no? Nos indicaba que las técnicas de auditoría y el tiempo que se debe dar para una auditoría remota se limitaban en un sistema de gestión de seguridad y salud para la ISO 45001, nos estamos refiriendo a hacer una revisión remota solamente para ¿qué? Para la parte documental, como lo ven aquí en el casillero azul de abajo, y entrevista de los trabajadores, solamente para la fase 1 o la auditoría de gabinete, como la conocíamos. Entonces, en el control del proceso y evaluación de riesgos no se puede auditar remotamente. Esto es lo que dice la guía y regía a partir del 7 de este mes. Pero dada la coyuntura, se ha modificado y se establece que no, que esto no es así, y se considera por las circunstancias que se puede utilizar también técnicas de auditoría remota, tanto en el control del proceso como en la evaluación de riesgos. Por lo tanto, ahora toda la auditoría se puede llevar mediante la forma remota. Y bien, hasta aquí hemos podido compartir mediante esta plataforma virtual esta actualización para que ustedes, como parte importante en sus empresas, como coordinadores del sistema de gestión, en empresas que ya tienen implementado el ISO 45001 o que están en vías, que ya le vienen haciendo seguimiento un buen tiempo, puedan conocer cuáles son los pasos, las formas y afrontar esto que se les viene de una mejor manera. Agradecerles por su participación. Nos pueden realizar en este momento, si es que hubieran alguna consulta,
pregunta, la idea es dejar todo claro, y si no, por medio del correo, que aquí abajo les estoy dejando, también pueden hacerme llegar sus consultas. Coti, te cedo el pase. Gracias, Lucy. Recordarles que en breve se les hará llegar a sus correos la encuesta y se les pide rellenarlas, por favor. Gracias por su participación. Pueden encontrarnos también en nuestra página web y en redes sociales como en Facebook como Preven Control Perú para conocer nuestros próximos cursos. Gracias.